días a todos. Espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta López. Dirijo los programas de Maestría en Gerencia Ambiental y la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad. Estos encuentros los realizamos todos los jueves al mediodía y buscan esencialmente generar estas conversaciones sobre temas que son fundamentales, críticos, que son necesarios frente al desarrollo sostenible. Los encuentros son una iniciativa de las maestrías que dirijo, de la Maestría en Gerencia Ambiental y la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, en alianza con el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, CODES. En esta oportunidad tenemos una conversación esencial, urgente, sobre el tema del turismo en Colombia frente al reto de la pandemia. Y tenemos dos invitadas a quienes presentaré con más extensión más adelante, que son Sandra Vilardi y Carol Fajardo, a quienes doy profundamente la bienvenida. El encuentro de hoy, como les hablaba, este encuentro de sostenibilidad, será sobre cómo repensar el turismo en Colombia, este sector sobre el que teníamos realmente muchas expectativas como país para la prosperidad con equidad social y sostenibilidad ambiental. Se ve especialmente retado en esta época de incertidumbre causada por la pandemia del COVID. Entonces vamos a pensar un poco sobre ello desde la perspectiva de estas dos mujeres grandes y admirables y que tienen una relación profunda con el sector. La dinámica de este webinar, antes de presentarlas, consistirá en que cada una de ellas haga una exposición o una presentación mejor, y después de esa presentación van a establecer un pequeño diálogo entre ellas. Yo voy mientras tanto recogiendo sus inquietudes, las que van poniendo en el chat de este Facebook Live, y al finalizar le transmito sus preguntas a Sandra y a Carl. Ahora sí las voy a presentar. Sandra Vilardi es bióloga marina, doctora en Ecología y Medio Ambiente, profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en temas relacionados con el análisis de sistemas socioecológicos, la resiliencia, el ecoturismo también y servicios ecosistémicos desde una mirada de la ecología política, fundamentalmente en temas asociados con humedales y ecosistemas del Caribe colombiano. Carol Fajardo es egresada de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Actualmente es la directora del Instituto Distrital de Turismo. Carol ha sido subdirectora de Promoción y Mercadeo del Fondo de Promoción Turística, viceministra de Turismo encargada, directora de Análisis Sectorial y Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, a las dos, de verdad, bienvenidas por estar en este encuentro por la sostenibilidad. Vamos entonces a comenzar con Sandra Vilardi. Bienvenida y pues te escuchamos. Ana, no, a ti muchísimas gracias, Carol. Qué gusto compartir contigo este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo a este encuentro por la sostenibilidad. Necesito, por favor, que me habiliten para compartir la pantalla porque la tengo deshabilitada. Y agradecerles mucho. Sé que este es un tema que hoy, como tú lo decías, Diana, nos está generando muchísima preocupación, tanto a la gente que se dedica al turismo como en términos generales a la sociedad, porque claramente habíamos generado toda una expectativa muy importante de crecimiento del país asociado a los temas del turismo. Entonces, yo quisiera hoy con ustedes compartir algunas reflexiones de qué hacemos con todas esas expectativas que teníamos sobre el turismo y especialmente sobre el turismo de la naturaleza para poder navegar en esta ola tamaño tsunami que nos está cayendo encima y poder ayudarle a la gente que se dedica al turismo a encontrar y a visibilizar opciones, mecanismos para poder resolver esto, porque lo tenemos que resolver juntos. Entonces, lo que voy a hacer en mi charla es ir centrando mucho sobre este concepto, del cual utilizo con frecuencia porque hace parte de mi objeto de estudio, y es la resiliencia. Y es recordarles un poco lo que nos decía Charles Darwin después de haber escrito su libro El origen de las especies, es que no son los más fuertes de las especies los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Y esta es la invitación para que hablemos a lo largo de esta jornada, de nuestra capacidad de flexibilidad y de adaptación al cambio. Voy a hablar un poco sobre eso que yo
quisiera que todos tuviéramos muy claro de cómo el turismo realmente es un servicio ecosistémico, de cómo el turismo depende fundamentalmente de la biodiversidad, de cómo esta crisis del COVID se suma a una serie de crisis que se han venido acumulando y retroalimentando, y el COVID lo que hace es generarnos un proceso de cambio abrupto, y cómo lo podemos entender desde una mirada de la complejidad para también entender un poco qué se nos viene en el futuro. Y quiero pasar luego a una serie de recomendaciones muy de la mano con de las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo y de las reflexiones asociadas al tema de la adaptación y de la resiliencia. Para nadie es una sorpresa en esta audiencia que Colombia es un país inmensamente rico en biodiversidad. Somos uno de los países megadiversos del planeta, y eso lo podemos ver reflejado en esa gran maravilla de mosaicos de ecosistemas que tenemos, que son nuestro gran capital para los temas del turismo, ¿no? Y por eso teníamos tantas esperanzas sobre el turismo de naturaleza y cómo el turismo realmente podía dinamizar nuestra economía, tanto en las locales y las regionales como la nacional, y lo veíamos, lo estábamos viendo ya en los indicadores del PIB. Pero esos ecosistemas que nos generan esa posibilidad de generar una dinámica económica alrededor de ellos, para que se puedan generar esa belleza escénica, es importante que haya unos elementos que funcionen dentro de ese ecosistema. Y este diagrama que les traigo acá, muy sencillo, es para poder que todos nos alineemos en entender que los ecosistemas necesitan unos procesos de funcionamiento y una estructura ecológica, y que esos dos elementos alineados generan eso que llamamos la integridad ecológica, tanto en el tiempo como en el espacio, y que esa integridad ecológica está alineada también en el espacio mediante la conectividad ecológica. En la medida que el funcionamiento de los ecosistemas y la estructura de los ecosistemas estén generando eso, nos va a permitir que tengan unas funciones ecosistémicas, como las funciones de hábitat, de regulación, de producción, de información y de soporte, que va a generar una serie de beneficios para la sociedad. Beneficios que podemos clasificar en tres tipos: servicios de regulación, de abastecimiento y culturales, y ese flujo que nos genera la biodiversidad, tanto de energía, de materia como de información, va a tener un impacto directo en la seguridad de la gente, o en las necesidades materiales básicas, o en su salud, o en las buenas relaciones sociales, o en la libertad de elección y acción. ¿El turismo en dónde está? El turismo, entonces, está asociado a aquellos ecosistemas y aquellas funciones que nos generan, por ejemplo, regulación climática para poder disfrutar un clima favorable, y es lo que buscamos en las zonas de playa. No solamente buscamos el agua, sino que buscamos también una temperatura agradable que está regulada por los ecosistemas. O, por ejemplo, buscamos información estética que nos permita generar ese tipo de servicios recreativos y turismo de naturaleza. Entonces, los escenarios del turismo son la biodiversidad, son los ecosistemas, y en la medida que tengamos ecosistemas sanos, íntegros, que estén generando esos flujos de energía, materia e información, podemos generar con mayor importancia ese ecoturismo. Y por eso Colombia, uno de los países más megadiversos, tenía tanta posibilidad de generar este tipo de actividades económicas asociadas a la biodiversidad. En Colombia, entonces, lo que hemos llamado el turismo de naturaleza, ese turismo que se alimenta de esos servicios ecosistémicos, de los ecosistemas, los podemos clasificar como en tres grupos. El ecoturismo, que es ese turismo que está motivado porque las personas quieren ir a contemplar, disfrutar y conocer del medio natural. Y ahí tenemos, por ejemplo, el avistamiento de aves, una actividad que iba creciendo de manera muy interesante, el avistamiento de ballenas, o el turismo de los parques nacionales. Tenemos, por otro lado, el turismo rural, que es ese turismo en que la motivación es realizar actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza, de manera pasiva. Por ejemplo, el agroturismo, o sea, ir a ver las fincas cafeteras, o por ahí está ese tema. Y tenemos también el turismo de aventura. El turismo de aventura es ese turismo en donde la motivación es realizar actividades deportivas de diferentes intensidades físicas y que usen de manera concreta los recursos naturales, los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, que usen el aire, que podamos
tirarnos en parapente, o la tirolina uniendo árboles, o el canopy subiendo los árboles y contemplándolo. O por ejemplo en el agua, ¿cierto? Y sé que hay muchas personas asociadas al buceo que los aprecio mucho. Esa es una actividad de turismo aventura basada fundamentalmente en la naturaleza, o la pesca deportiva, el rafting, el kayak, el aerospeed, o el turismo náutico, que no está como lo tenemos asociado en Colombia a un turismo de naturaleza, pero claramente el turismo náutico depende de la biodiversidad y del mar. El trekking, el montañismo, el rappel, el ciclismo, el torrentismo, la espeleología requieren todo ese soporte físico de nuestros ecosistemas. Y cómo no, uno de los sectores más importantes del turismo es el turismo de sol y playa. Y el sol y playa es un turismo que depende de la belleza y la calidad escénica de nuestros ecosistemas costeros. Entonces, fíjense cómo hay esa cantidad de actividades turísticas asociadas a ese flujo de los beneficios que nos da la biodiversidad en el país. La Organización Mundial del Turismo tiene una definición clásica de ecoturismo, y me gustaría que entre todos revisáramos qué esa definición realmente estamos haciendo y qué todavía tenemos retos para asumir. La OMT nos dice que el ecoturismo es toda forma de turismo que reúne las siguientes características. La primera es que tiene que girar en torno a la naturaleza, que la principal motivación de los turistas es la observación y apreciación del entorno natural, o sea, la contemplación de la belleza escénica, y no solamente de la belleza escénica, sino también de las culturas tradicionales que han convivido y habitado esos territorios. Nos dice también la OMT que el ecoturismo debería incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza, o sea que quien va a contemplar también tiene un proceso de aprendizaje y de comprensión de lo que está sucediendo en ese territorio. También nos dice que el ecoturismo debería minimizar los impactos negativos sobre el entorno natural y el sociocultural, y que nos debe contribuir el ecoturismo a mantener las zonas naturales. Lo tengo resaltado allí porque yo quiero que veamos si realmente eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos dice la OMT que debería mantener el ecoturismo las zonas naturales? Por ejemplo, generando esos beneficios económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones y las autoridades que gestionan las zonas naturales con fines de conservación, más o menos lo que pasa con el ecoturismo en parques nacionales. Ofrecer a las comunidades locales oportunidades alternativas de empleos e ingresos, y potenciar la sensibilidad de las poblaciones locales y de los turistas para el respeto y la importancia de la conservación y de la biodiversidad. ¿Estamos haciendo la tarea completa? ¿Todas nuestras actividades de ecoturismo, de turismo de naturaleza, realmente están cumpliendo con eso? ¿Qué está pasando con esas zonas de ecoturismo en donde realmente estamos teniendo deterioro de los ecosistemas? Aquí hay unos temas pendientes que podrían ser la clave para podernos reorganizar en medio de esta ola tan grande. ¿Y por qué? Porque es que el turismo de naturaleza en el mundo está muy amenazado fundamentalmente por dos cosas. Una, que es la crisis de la biodiversidad, y esta es una imagen del Panel Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos, el IPBES, en donde nos dice que tenemos impulsores indirectos de cambios sobre la biodiversidad, ¿cierto? Asociados a temas demográficos y socioculturales, económicos y tecnológicos, institucionales y de gobernanza, y de conflictos y de epidemias. Fíjense, ya lo teníamos claro. Ya teníamos claro el tema, la probabilidad de que procesos asociados a salud en forma de epidemias o pandemias pudieran afectarnos aún más lo que ya venía pasando. Estos impulsores indirectos generan cambios directos en los ecosistemas, en el cambio de uso del suelo, en una explotación y extracción directa. El cambio climático está haciendo también lo suyo, la contaminación, la introducción de especies invasoras y otros cambios. ¿Esto qué está generando? Por ejemplo, que hoy en día tengamos un 47% de los ecosistemas naturales que han perdido su funcionalidad natural. O, por ejemplo, que tengamos un 25% de las especies aproximadamente en procesos de amenaza de extinción. O que, por ejemplo, el 23% de la integridad biótica de las especies y de la abundancia de las especies la estemos perdiendo. O algo muy grave, por ejemplo, que el 82% de la biomasa de los mamíferos, de grandes mamíferos, las estemos perdiendo en el mundo. ¿Se imaginan lo que eso significa para el turismo en África, que está muy basado también en la naturaleza, que el 82% de los grandes mamíferos se estén perdiendo? Pero también hay una cosa muy clara: el 72%
de los indicadores de las tierras, de las comunales, de territorios indígenas, están guardados para la conservación, o sea, está manteniendo sus procesos de conservación. Entonces, la biodiversidad que nos genera el turismo la estamos perdiendo. ¿Qué vamos a hacer con esto a futuro? ¿Qué, en este freno económico, a qué nos invita a pensar esta crisis de la biodiversidad? Y esta crisis de la biodiversidad también enmarcada en una crisis igual de grave como es la crisis del cambio, la crisis climática. Las proyecciones de ascenso de nivel del mar, de calentamiento, nos ponen en riesgo varias de los sectores importantes de turismo asociado a la naturaleza, como es el turismo de sol y playa, y buena parte de la contemplación también de algunas especies. Entonces son dos elementos que tenemos que tener muy en cuenta para ver cómo nos reorganizamos y alineamos lo que estamos haciendo hoy en día ante eso que es una realidad de la cual muy difícilmente podemos escapar. Pero la pandemia nos permite acelerar ese cambio, acelerar la necesidad de incorporar esos elementos. Entonces llega el COVID, llega la pandemia, el COVID-19, y lo que hace esto es que pasamos de un mundo complejo, de un mundo globalizado, hiperconectado, a un mundo en el que físicamente nos hemos desconectado. Stay at home, quédate en tu casa, vamos a guardarnos y vamos a cuidarnos. Y el mundo económico, que es un mundo físico fundamentalmente, se paraliza. Y este es un desafío importante que además está en constante evolución. Lo que hoy sabemos no lo sabíamos hace 2 semanas, las dimensiones de la pandemia no las sabíamos hace 2 semanas, entonces esto nos invita a pensar de una manera muy reflexiva y con mucha cautela también, pero también nos invita a actuar. Yo entonces quiero invitarlos a que veamos esta pandemia en el marco de la complejidad. Y discúlpenme si estas próximas 3 diapositivas son densas y complejas, pero con ellas lo que quiero es darles un poquito de esperanza para poder entender qué pasa con la complejidad. Normalmente cuando uno analiza sistemas complejos, los ve en algo que se llama el ciclo adaptativo de renovación, que es, por ejemplo, esta cinta. Esta cinta lo que nos dice es que un sistema puede tener trayectorias de crecimiento, de colapsos y de reorganizaciones. Y esto ha funcionado a lo largo de la historia de los sistemas complejos, o sea, de la naturaleza, de la humanidad, de los sistemas económicos, de los sistemas políticos. O sea, es importante entender que los colapsos hacen parte de la realidad y de las dinámicas del mundo, pero que nos podemos reorganizar y volver a empezar, ¿cierto? Entonces es muy importante poder entender en qué momento de este bucle estamos y qué tenemos para poder aceptar el colapso y reorganizarnos rápidamente. La parte delantera, pues es lo que les contaba, digamos que todos los sistemas tienen esa posibilidad de empezar a construir, de aprender, de formar redes simples, de crecer rápidamente. Y luego llega una fase de conservación en donde pues ya está estabilizado, ya sea la economía, un ecosistema, una empresa, donde hay baja incertidumbre, es muy predecible lo que está sucediendo, se va creciendo y acumulando lentamente, pero se va incrementando el capital, el aprendizaje, el valor agregado. Las redes asociadas a esto son muy complejas, pero se vuelve altamente vulnerable precisamente por la complejidad de las redes. Y plan, viene un colapso que es un proceso en donde una perturbación externa, interna, desestabiliza el sistema, ¿sí? Y lo que hace es que en un proceso muy rápido empieza a generar ruptura de redes físicas, por ejemplo, a romper material, a destruir capital, a generar una gran incertidumbre y un comportamiento caótico. ¿No les parece que esto es lo que estamos hoy viviendo? Estamos viviendo un colapso del sistema como lo conocíamos. Y lamentablemente se está destruyendo vidas humanas, se está destruyendo capital económico, financiero, pero hay algo que no había pasado en otro momento de la historia de la humanidad, y es que las redes de la información, las redes del conocimiento no se están rompiendo. Por el contrario, están manteniendo este colapso. Y por eso estamos ustedes y yo y nosotros en este momento hablando, gracias a la tecnología y a la información. Esa red nos va a ayudar a salir rápidamente de este momento de colapso. Después del colapso que viene la reorganización, pero el colapso se tiene que dar.
y el colapso se va a dar hasta que no tengamos claro qué va a pasar en la gestión de la pandemia. Todavía estamos en este momento de gran incertidumbre y no nos podemos angustiar más de la cuenta, que claro que sí es muy angustiante, porque esto no se acaba ya, esto se va a acabar cuando se tenga que acabar. Pero entendamos que necesitamos pasar el colapso para reorganizarnos. No nos podemos reorganizar rápidamente sin romper, sin terminar de que esto suceda. La reorganización que la podemos empezar a pensar ya, y es lo que queremos hablar hoy, es una fase crítica que va a determinar la siguiente etapa, el siguiente futuro. Y es una etapa en donde nos tenemos que renovar y reinventar, porque obviamente se va a romper muchas cosas y van a haber cosas que tengamos que reestructurar. Es impredecible, altamente impredecible, pero es el tiempo de las innovaciones y de las oportunidades. Es el momento de reaprender, de traer a la memoria lo que funcionó en otros momentos, pero de innovar también y de reestructurarnos. Entonces, está abierto a cosas buenas y a cosas y a ideas que no son tan buenas. Pero aquí lo importante es poder entender, vivir esta etapa de la reorganización como un proceso de aprendizaje. ¿Qué deberíamos estar haciendo cuando un sistema se encuentra en este bucle trasero? Las intervenciones en la gestión deberían orientarse a retener el máximo capital posible, y con capital posible no solamente estoy hablando de capital financiero, sino capital humano, salud, vivienda, salud, recursos humanos, recursos financieros, creatividad, conocimiento, para poder acelerar esa etapa de reorganización y de manera muy importante reteniendo la memoria y los recursos posibles. Es complicado, es difícil, pero son como ideas para poder mantener la fe y el positivismo casi obligado que tenemos que tener en este momento. El objetivo entonces debe ser que facilitar y promover la innovación y la experimentación. Tenemos que arrojarnos a aprender, a innovar, a traer del pasado cosas que han funcionado, a experimentar, a arriesgarnos a equivocarnos también. Y es un poco lo que están haciendo de manera muy valiente nuestros gobernantes. Nadie sabía cómo hacerlo y ahí lo están intentando. Ahí esto es ensayo y error. Entonces, después de entender un poco qué es el colapso y qué viene para la reorganización, miremos un poquito qué ha pasado con el turismo asociado a esta pandemia, y esto está muy asociado a lo que ha dicho la Organización Mundial del Turismo. En sus comunicados están haciendo una gestión muy importante. Lo que nos dice es que la Organización Mundial del Turismo es que es muy rápido para poder calcular realmente la completa incidencia y la magnitud del COVID en el turismo, pero lo que sí se tiene más o menos claro es que se estima que en el 2020 las llegadas de turistas internacionales van a disminuir entre un 20 y un 30% en comparación con el crecimiento que se había proyectado para enero del 2020. Y esto podría estarse traduciendo en unas pérdidas entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en el gasto de los visitantes internacionales, en el ingreso por turismo internacional. Pero esto aún es una estimación incipiente, y esto va a ir cambiando a medida que vaya evolucionando la estabilidad o el avance del brote que podía dar. Esto va a dar lugar a nuevas revisiones. Lo que sí se está esperando es que las pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 80% del sector turístico, se vean seriamente afectadas. Y esto va a tener repercusiones para los millones de personas en el mundo para las que el turismo es un medio de vida, incluidos las comunidades vulnerables que dependen del turismo, que han sido proyectos para que puedan ellos incorporarse a la sociedad y generar desarrollo e inclusión económica. Entonces, aquí y en nuestro país es muy importante. Yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando trabajan con comunidades locales, trabajan con turismo comunitario, y aquí es donde nos tenemos que centrar. Un poco esta es la evolución que nos muestra las restricciones de viajes. En el 9 de marzo solamente había una parte de países con restricciones, pero vemos ya como el 6 de abril casi la totalidad del mundo mantiene esas restricciones. Aquí vemos un poco las proyecciones, o sea, estos son el turismo internacional estimado, ¿cierto? En millones de dólares. Vemos como la crisis del 2003 del SARS fue como el primer bajón, luego vemos otro segundo bajón en la crisis económica del 2009, y cómo desde el 2009 el turismo tuvo un papel muy importante en la reactivación económica y creció y creció y creció y creció.
Las proyecciones es eso, a que puedan estar disminuyendo entre un 20 y 30% hasta ahora, y estos son datos para revisar. ¿Qué nos recomiendan entonces estas organizaciones mundiales que están haciéndole cara a la crisis? El Banco Mundial nos está diciendo que el PIB de Latinoamérica puede estar cayendo un 4.6% para el 2020 y hace unas recomendaciones de política pública muy importantes que son directamente aplicables al turismo. Lo primero, apoyar a los más vulnerables con programas de protección y asistencia social. Es lo que está pasando en este momento en el país. Lo segundo, evitar una crisis financiera. Y lo tercero, proteger los puestos de trabajo. El colapso del turismo lo reconoce la organización, el Banco Mundial, podría tener un impacto muy severo en algunos países caribeños. Nosotros somos un país caribeño, nuestro turismo en las islas, en San Andrés, en Cartagena, en Santa Marta, realmente mantiene buena parte de la población de esas regiones. Entonces, el colapso del turismo puede generar unos daños muy grandes y tenemos que preverlos para poder atenderlos de manera responsable. Y el Banco Mundial también nos dice algo muy importante, y es que los gobiernos deberían asumir la mayor parte de las pérdidas. Y por eso aquí es tan importante que como sociedad podamos estar muy organizados para poder acompañar al gobierno en las necesidades de atender esta pandemia, muy de la mano de las organizaciones y de las empresas y de la comunidad, pero aquí hay una realidad muy importante. La Organización Mundial del Turismo también ha sido muy responsable en sus comunicaciones y ellos dicen que el sector turismo tiene un compromiso de poner en primer lugar a las personas y su bienestar. Se reconoce que la respuesta del turismo tendrá que ser mesurada, coherente y proporcional a la amenaza de la salud pública, ¿cierto? Y están muy dirigidos a que este desafío puede mostrar cómo la solidaridad puede ir más allá de las fronteras. Yo creo que son elementos de política pública muy importantes: la vulnerabilidad de la gente, proteger el empleo, la solidaridad y la responsabilidad, ¿cierto? La resiliencia que ha mostrado el turismo en otras crisis es un ejemplo de cómo el turismo puede ayudar después a la recuperación económica. Hace el 21 de abril, hace un par de días, la Organización Mundial del Turismo y su Comité Mundial de Crisis para el Turismo generó un documento de recomendaciones para el sector del turismo. Son 23 recomendaciones divididas en 3 áreas. Una, gestionar la crisis y mitigar el impacto. La segunda, suministrar estímulos para acelerar la recuperación. Y la tercera, prepararse para el mañana. La pueden encontrar en la página web de la Organización Mundial del Turismo. Yo quise hacerles un resumen de esas recomendaciones para que podamos extraer de ahí temas que nos pueden ayudar. La primera, gestionar la crisis y mitigar el impacto, tiene objetivos claros en mantener el empleo, asegurar la liquidez y promover nuevas competencias para poder ocupar a la gente que en este momento se queda quieta. El segundo bloque tiene que ver con suministrar estímulos y acelerar la recuperación. O sea, estas recomendaciones dirigidas a los gobiernos, pero también a las empresas, pero también a los operadores, nos dice que los gobiernos deberían proporcionar estímulos financieros para activar los empleos, así el turismo no esté funcionando, generar unas políticas fiscales favorables, levantar algunas restricciones cuando ya se permita, e impulsar el marketing y la confianza del consumidor. Los estímulos financieros, como por ejemplo, ¿para qué? Para integrar la sostenibilidad ambiental en la operación, en los planes, proyectos y en la recuperación. Y hay un tercer bloque de las recomendaciones que tienen que ver con la preparación para el mañana. Preparar para el mañana haciendo énfasis en qué, en que esa capacidad que tiene el turismo para liderar los crecimientos tanto a escala local como nacional. La contribución que puede tener el turismo en la agenda para el desarrollo sostenible, al fortalecimiento de la resiliencia y aprender de las lecciones de la actual crisis. Y, por ejemplo, de manera muy interesante, hacen las recomendaciones para que el sector empiece a elaborar ya planes de preparación que utilicen esta oportunidad para hacer una migración fácil, eficiente a la transición de la economía circular, a fortalecer la gobernanza del turismo y a ser mucho más sostenibles. Y ahí tenemos unas tareas importantes. Entonces, con esos temas, ¿qué es la invitación? ¿Cuál es? Necesitamos reconstruir y gestionar la resiliencia del sector, del país, de la sociedad, pero en particular el turismo. Hay muchos elementos en donde podríamos empezar a pensarnos cosas interesantes.
esta es una ola que nos está tumbando y nos está revolcando. Necesitamos aprender a navegar en la incertidumbre porque con cambio climático y con crisis de la biodiversidad, la probabilidad de que sucedan cosas como las que hoy estamos viviendo se empieza a ver con más frecuencia. Podemos tener con más frecuencia pandemias. Recuerden, tuvimos el SARS, tuvimos la gripe aviar, esta fue grande, pero ya habíamos vivido otras y no les habíamos puesto atención. Entonces, ¿cuál es la idea? Creemos y mantengamos la capacidad adaptativa, o sea, la flexibilidad como clave para poder resistir los cambios que se vienen y además ser más sostenibles para poder mantener un planeta que nos pueda garantizar un poco más de seguridad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Uno, necesitamos aprender a vivir con el cambio y con la incertidumbre, o sea, necesitamos flexibilizar un poquito nuestras estructuras mentales. A veces hemos sido muy optimistas, el crecimiento económico nos ha vuelto supremamente optimistas y tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre de ahora en adelante, porque antes no lo hicimos. Lo segundo es que debemos promover la diversidad para reorganizarnos y renovarnos, diversidad de actividades, diversidad de fuentes de trabajo, diversidad de productos turísticos y renovarnos teniendo en cuenta esa necesidad de vivir con la incertidumbre. Necesitamos también combinar diferentes tipos de conocimiento y procesos de aprendizaje. Esta es una etapa fundamental para aprender, para reaprender, para aprender con los otros, para escuchar a los otros, para construir de manera colectiva. Y necesitamos también crear oportunidades para que el sistema se autoorganice, para que podamos ser realmente, dejemos de ser islas a ser realmente un sistema que pueda responder de manera colectiva hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿qué les propongo? Les propongo que pensemos en que unidos se resiste mejor. El sector turismo tiene unas organizaciones muy fuertes, grandes, Cotelco, es muy fuerte. Los pequeños, ¿qué tan unidos están? Mis amigos de las escuelas de buceo, ¿qué tan unidos están? Los amigos del aviturismo, ¿qué tan unidos están? Los amigos del turismo comunitario que va a ver ballenas en el Pacífico o que van a ir a hacer todo ese proceso de espeleología, ¿qué tan unidos están? Es importante la unión para fortalecer la gobernanza, para comunicarnos de manera efectiva, para poder visibilizar riesgos, pero también beneficios y para aportar en la construcción de las soluciones, y eso genera resiliencia. Necesitamos dejar de ser islas, pero además necesitamos unirnos no solamente ustedes como sector, sino unidos como sociedad. El turismo debería realmente en este momento empezar a pensarse realmente qué tan sostenible es y qué tanto nos falta para ser sostenible, justo e incluyente. Entonces ahí, en este tiempo, si logramos que el gobierno pueda garantizar unos mínimos y crear unos instrumentos e incentivos para mantener el empleo y para hacer optimización del sector, podemos empezar a ver nuestras cadenas de proveedores, podemos empezar a pensar en economía circular, así nuestros visitantes no estén todavía. Este es un tiempo, es una oportunidad para revisar nuestros procesos y también tener una solidaridad con otros sectores y actores más vulnerables. Y ahí el tema del aprendizaje. Necesitamos, en algunos casos, y algunos no van a lograr, resolver este momento. Entonces, tendríamos también que pensar en transformaciones temporales para retomar mejor más adelante. Por ejemplo, hay actividades y oficios que tal vez se van a dejar de hacer, pero podemos retomar otros oficios si incorporamos en la economía circular y todo el sistema que ayuda al turismo, ¿cierto? Mejorar infraestructuras, producir información, ciencia ciudadana, nuevos productos. Hace unos días con mi gran amigo Oscar Puerta, que tiene que estar por ahí, me decía: Sandra, necesitamos reactivar, por ejemplo, la posibilidad de que los que están operando el turismo puedan desarrollar realidad virtual y que podamos ofrecer la realidad virtual a la gente que se va a quedar en sus casas. Y eso se hace se hace con innovación, con tecnología y con conocimiento y con las comunidades locales, que son los que están día a día allá. Entonces, nos da la posibilidad realmente de innovar. Esta crisis nos va a permitir innovar a la escala necesaria, pero también pensando en esa repartición justa y equitativa de riesgos y de beneficios.
Y una cosa adicional y final con la que quiero terminar es cuánto le estamos debiendo a la naturaleza. Esa naturaleza que ha sido tan generosa, esa naturaleza de este país biodiverso que nos ha permitido a todos contemplarla, eh, disfrutarla, emocionarnos con ella, cuánto le debemos a ella. Este es el momento de la restauración, amigos. Este es el momento de que tenemos que devolverle a la naturaleza. Y aquí, por ejemplo, le hago un llamado muy importante al Ministerio de Ambiente, a las corporaciones autónomas regionales, a ProColombia, que pudiéramos hacer un paquete muy importante de cómo el turismo se suma a la restauración de ecosistemas, cómo nos sumamos a las restauraciones de corales, cómo nos sumamos a la restauración de playas y de dunas, cómo nos sumamos a la restauración de bosques, de humedales, de ríos. Para mantener empleos que luego van a tener una utilidad y van a tener un beneficio para ese turismo de naturaleza. Y además nos van a permitir estar mejor adaptados climáticamente a los cambios. Entonces, yo creo que aquí con esto les quiero dejar esas ideas para que las hablemos. Esto es un conversatorio y un encuentro para que podamos ver por dónde nos organizamos de una manera incluyente, basada en la adaptación climática y en una economía regenerativa. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias y espero haber sido útil. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la inspiración porque viene del reconocimiento de la complejidad y de esa urgencia que necesitamos de un pensamiento adaptativo, innovador, sobre todo pensando en la resiliencia. Pues hablabas de unión y mientras tanto yo leía el chat de Facebook fascinada porque espontáneamente la gente se está uniendo, decía, tenemos que trabajar juntos, denme su teléfono, su correo. Yo creo que es urgente las alianzas. Entonces, muchas gracias. Carol, te escuchamos, Carol Fajardo. Recuerden que es la directora del Instituto Distrital de Turismo. Muy bienvenida y te escuchamos todos atentos. Espérame, Carol, que no te estamos escuchando. Solamente un segundo. Sí, listo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Diana, a la Universidad de los Andes, a las maestrías, pues de la cual también soy orgullosamente egresada. Y yo creo que voy a hablar también desde ese papel. Ahorita voy a tener como dos sombreros. No voy a hablar tanto, obviamente, del turismo de Bogotá, sino del turismo en general, que es lo que nos llama como sector, que nos llama a este diálogo y obviamente con todos los conocimientos y los conceptos que podamos aportar precisamente no solamente al turismo de Bogotá, sino a todos aquellos que nos estén escuchando. Voy a compartir pantalla, por favor me avisan si se está viendo. Perfecto, sí. Muy bien, entonces con esa premisa y agradeciéndoles precisamente esta intervención, quiero compartir y hacer un llamado a la reflexión, no como funcionaria pública, obviamente que soy hoy en día y que gracias a la vida me ha dado esta oportunidad para poder actuar en medio de esta coyuntura y a partir de eso, pues compartirles algunas observaciones y reflexiones para este diálogo que yo creo que es el primero que podemos tener en torno al turismo. El turismo tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales, medioambientales, para precisamente satisfacer las necesidades de los visitantes, la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas. Esto es lo que siempre nos recuerda la Organización Mundial de Turismo cuando hablamos de toda la complejidad y de la holicidad que acompaña al turismo, precisamente como contribuyente a el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando pensamos en turismo, y esto es muy rápido, siempre se nos vienen los hoteles, las playas, las agencias de viajes y los restaurantes a la cabeza. Pero el turismo es muchísimo más. Cuando hablamos de turismo hablamos de atractivos turísticos, hablamos de los bares, hablamos de los transportes terrestres especiales, hablamos de los parques temáticos, las áreas protegidas y de cada uno de los niveles en empleabilidad que se ocupa en estos sectores. Entonces podemos hablar desde meseros, amas de llaves, bartenders, operadores de atractivos, hasta gerentes y grandes ecosistemas y conglomerados, e incluso atracción de inversión, startups, que tienen que ver obviamente con todo el ecosistema.
Esto viene llamado y operativizado por muchas líneas de atención que se refieren a las redes de turismo, a las representaciones turísticas, a una negociación entre minoristas y mayoristas, relacionado con una demanda y una atractividad que viene enmarcada, digámoslo así, en una reglamentación especial con diferentes aristas. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen, por ejemplo, en el sector salud, afectan al turismo. Todas las decisiones que se tomen en temas migratorios, de conectividad aérea, de una manera o de otra afectan el desarrollo del sector. Y obviamente el sector es contribuyente y facilita el logro de los ODS. Cuando el turismo se hace bien, ayuda a cerrar las brechas sociales, ayuda a la minimización de la pobreza, ayuda también a que precisamente le llegue los recursos a todas las poblaciones y las comunidades en el que se esté ejerciendo, además de ayudar a mitigar y conservar también los recursos ambientales en los que se esté desarrollando. Por eso es que el papel del turismo dentro de los logros de los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental. Aquí solamente vemos un ejemplo de uno de los ejercicios académicos que se hicieron desde Bogotá con los hoteles y las agencias y sus contribuciones a el logro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ya a manera de ejemplo. Veníamos muy bien en Bogotá, estábamos recibiendo más de 13 millones de visitantes, 11 de ellos nacionales y un 1,9 internacionales. Veníamos muy bien con crecimientos muy favorables y en el país hoy ya estábamos creciendo a 2 dígitos en el sector, como lo mencionaba Sandra, y nos llega el COVID, ¿no? Nos llega el COVID a Bogotá, sobre todo estas son las cifras que tenemos más a la mano, donde en la ciudad existen más de 5.000 empresas formales, de las cuales dependen más de 500 empleos. Esto con pérdidas evidentes en la percepción de ingresos. Por ejemplo, los 2.500 millones de dólares que recibimos en el 2019, evidentemente este año van a dejar de recibirse y industrias conexas, por ejemplo, como espectáculos y pérdidas por más de 210.000 millones de dólares. Nosotros nos dimos a la tarea y este es un recuento y un estudio que hizo la empresa DDB con más de 1.400 personas, donde le preguntó a los colombianos y lo hizo en varios países. Y traigo a colación 3 slides de ese estudio que me parecen muy pertinentes para el diálogo. Le preguntaron a las personas, ¿a qué áreas de tu vida crees que le vas a dar más importancia a partir de ahora? Y estoy hablando del principio de la cuarentena. Esto fue un sondeo que se hizo muy cercano a los primeros días o a las primeras semanas de encierro que teníamos. ¿Qué contestaron las personas? Que lo trascendental le ganará a lo material. La familia es el factor que le vamos a dar mayor relevancia de aquí en adelante, con un resultado de agradecimiento que se ha dado precisamente en los momentos difíciles. Y el gran cambio que se viene es el estilo de vida, de pasar de lo terrenal y material a factores como la salud, el amor, la espiritualidad, vivir el presente, respetar el medio ambiente, que pueden ser de las prioridades más allá del dinero y la apariencia física, que es un poco en el mundo del consumismo. Recordemos que esto se hizo obviamente en una coyuntura muy cercana donde todos tenemos el tema de la salud muy presente. En este mismo sondeo se muestra que el medio ambiente es la tarea que nos deja el COVID, donde la conciencia hacia el medio ambiente se despierta bastante y ese compromiso de todos de trabajar por ser realmente solucionadores, digamos, presentar soluciones frente a todos los problemas medioambientales que se están presentando. Y aquí exigen, desde el pensamiento y la psicología de los clientes, cómo las empresas va a ser muy bien recibido por parte de la demanda toda la corresponsabilidad y realmente ser esos problem solvers, ¿no? Dentro de esta pandemia y más adelante como ejercicio de su rol social dentro del contexto económico.
También, como lo hemos visto, ya unos ciudadanos digitales, siempre habíamos visto las estadísticas de compras electrónicas un poco tímidas, habíamos visto todo el tema del teletrabajo y se veía como que quien teletrabajaba no trabajaba, y ya nos dimos cuenta que incluso es todo un reto si se tiene a los niños, a la familia, en la casa. El trabajo de la noche es diferente, el trabajo durante las mañanas y a través de transacciones bancarias también ha cambiado. Entonces todo el mundo digital nos ha traído también ese cambio, que lo que hizo fue acelerarse. Ya lo habíamos visto en otros países, pero esta pandemia nos afloró también otros aspectos dentro de lo que hemos visto también desde lo público en el distrito, y obviamente a través de conversaciones y estudios que hemos revisado. Uno de ellos es la mayor conciencia sobre el papel del hombre como parte del ecosistema completo, siempre a niveles generales, y cuando uno estudia obviamente desarrollo sostenible, esto lo tiene más presente, pero en el diario vivir y en el común de las personas siempre se ve el hombre por fuera de la naturaleza. Y aquí hemos visto cómo a través de las imágenes, sean verdaderas o falsas las noticias, cómo los animales también van tomando su propio hábitat, cómo empieza a respirar la tierra. Por lo tanto, lo sostenible empieza a verse un poco más cercano. Esto siempre lo hemos dicho, y es que nos están ahorrando a muchos dinero en estar elevando la conciencia de todos de hablar de lo sostenible, sino que ya realmente, digámoslo así, por las malas, estamos aprendiendo todos el papel que tenemos dentro del planeta. Despertar habilidades y herramientas poco exploradas, así como lo veíamos en teletrabajo, las herramientas digitales, pero también unas habilidades muy importantes, y es cómo nos adaptamos a los nuevos contextos, cómo un niño ya no estudia en un aula rodeada de sus compañeritos, sino que lo toca atender y concentrarse y disciplinarse desde la casa para poder atender a su profesora vía pantalla. Cómo los contextos, por ejemplo, cómo cambiamos las oficinas por la casa, y eso exige también unas habilidades importantes frente a la adaptación y la comprensión, y obviamente la resiliencia de la que ya hemos hablado. Una tendencia hacia el cuidado, entonces palabras como salud, bienestar, bioseguridad, búsqueda de la felicidad y el tema de vulnerabilidad. Generalmente, y hago énfasis en este último, es ver que como teníamos trabajo y como sobrevivíamos día a día con el mínimo o con un trabajo que nos alcanzaba para nuestras necesidades básicas, estaba bien, pero muchos de los sectores, muchos de los empleados que tenemos, nos dimos cuenta que la vulnerabilidad va más allá de pertenecer al estrato 1 y 2, y va más allá de pertenecer al CISB. Esa línea de vulnerabilidad la vimos efectivamente ya cuando se deja de recibir ingresos efectivos, y estoy hablando de un guía de turismo, por ejemplo, que dejó de la noche a la mañana de ser contratado, de un mesero, de un bartender, que simplemente su negocio, su empleador tuvo que cerrar las puertas y ya no tuvo cómo seguir sosteniéndolo. Entonces el tema de vulnerabilidad toma muchísima más relevancia en estos tiempos, con una importancia frente a la línea de sostenibilidad alimenticia y de salud, que le trae otra coyuntura y otra complejidad al sector. Revisión de los trastornos por déficit de naturaleza. Los científicos ya han empezado a hablar sobre la importancia eh, de salir, aunque sea respirar por poquitos, y ahí ya vimos, por ejemplo, las políticas en temas de deporte. ¿Por qué? Porque empieza a presentarse a nivel personal y colectivo, problemas como estrés, tensión, problemas cardíacos, faltas de vitaminas D y C, precisamente por la falta de contacto con la naturaleza y el aire puro. Entonces, esto es otra coyuntura y otra arista que también es importante tenerla presente ya en el contexto del aislamiento. Valoración por la calidad y las experiencias. Entre más encerrados estemos, más propensos, y la búsqueda de unas experiencias distintas y del valor que le vamos a dar también a los gastos que tengamos va a ser
gratamente favorecido a aquellas empresas, por ejemplo, que empiecen a prestar servicios de muchísima calidad y brinden experiencias diferentes. Esto frente a nuestro gran cliente que se llama el turista. El turista per se, como lo hemos visto, está generando otro tipo de conciencia, está valorando muchísimo los riesgos. Dentro de los estudios y los sondeos que hemos hecho y también ayudados de este estudio de DDB, se ve, por ejemplo, que si tuviéramos que salir hoy, los que saldrían son personas de 18 a 24 años, que sean solteras, evidentemente porque el riesgo está muchísimo más, pues tiene una valoración distinta en este segmento de la población. Y una estigmatización para la cual, y voy a andar en esto más adelante, hemos sido también víctimas del turista, ¿no? El turista como gran amenaza dentro de los riesgos de salud que tenemos ahorita. Los gustos turísticos han cambiado, un poco condicionados psicológicamente, obviamente, por la pandemia. El gasto de los ciudadanos para actividades de ocio puede verse reducido precisamente por el impacto en la canasta familiar de la que estamos siendo hoy protagonistas. Las búsquedas del mundo de seguros de viaje están y se han aumentado. Entonces, ¿cómo yo viajo? Siempre y cuando todo la seguridad, la biosanidad esté presente y obviamente cómo me va a responder mi seguro de viaje frente a estos temas. Todo el tema de seguridad es altamente valorado. Ya no estamos hablando únicamente de actos de terrorismo e inestabilidad social, sino de amenazas a la salud que tiene que tenerse en cuenta y obviamente todo el tema de confianza en medio de la incertidumbre. Entonces, ¿qué retos tenemos dentro del turismo? Haciendo un sondeo muy grosso modo de lo nuevo en lo que está entrando el sector. Uno es trabajar en la incertidumbre, como bien lo decía Sandra, y es como al no tener una línea clara y no tener un norte, ni siquiera en el tiempo, ni mucho menos qué va a pasar con temas de salud, todo lo que hagamos son experimentos, ¿no? Son parte de la reacción espontánea a poder mitigar un poco, uno, la expansión de la pandemia, evidentemente en temas de salud, pero también como temas sociales y económicos empezamos a mitigarlos frente a la pandemia, todo en medio de la incertidumbre. Y un poco digamos que Colombia tiene una pequeña ventaja y es que vemos los ejemplos en otros países. Cuando China empezó a abrir, después le tocó devolver porque no era tan efectiva la apertura. Otros países han abierto atractivos turísticos con protocolos, sin embargo, las puntas se elevan muchísimo en temas de contagio. Entonces, siempre, aquí nadie tiene la respuesta, nadie, el Papa, ningún presidente de la República lo tiene, ningún empresario, y entonces todo lo que estamos haciendo es precisamente vivir en esta incertidumbre. Y eso hace que tengamos que reajustarnos a este medio de la crisis, aprender a sobrevivir. Esto equivale a un acompañamiento muy cercano, por ejemplo, de nuestros empresarios que de un momento a otro dejan de existir y que está trayendo también problemas mentales a los mismos de cómo sobrellevar esta crisis y un poco de cara a cómo generamos la resiliencia, ¿no? Yo creo que esa es de las grandes palabras que tiene y sobre la que tenemos que trabajar con un pensamiento un poco más positivo, proactivo frente a la reestructuración y renacimiento del sector. Tema tecnológico, cómo se nos ha incorporado los procesos y la prestación de servicios con no solamente en temas digitales, sino cómo la tecnología tenemos que, ya que se presenta en otros países, traerla un poco más pronto a la prestación de los servicios turísticos. La estigmatización, aquí hemos visto frases donde dice es por los turistas que esto llegó, es por los turistas o la ausencia de turistas que las playas están respirando. Eh, Gracias a Dios y se ve también en muchos comentarios de las redes que es gracias a Dios que no hay turistas, que está funcionando todo bien. Entonces, la estigmatización de la que está siendo víctima también el sector hace que las medidas sean un poco más lentas, ¿cierto? Y que
nos cueste el doble, digámoslo así, valorar y poner en valor lo que hace el turismo por la economía y por la sociedad en general. Temas de adaptaciones, entender el nuevo turista y su comportamiento, esto va a ser de largo aliento y va a ser muy progresivo, pero tenemos que estar abiertas a esa adaptación. Una pedagogía de la alteridad y es entender al otro. El valor que tiene el turismo es eso, reconocer al otro y yo reconociendo al otro me conozco a mí mismo. Eso es de las filosofías más profundas que tiene el turismo y el gran valor, pero desde que haya desconfianza, eso se tiene que ir progresivamente recuperando con una pedagogía de el otro y todos somos humanos, un poco más de humanismo dentro de las operaciones turísticas y obviamente la flexibilización de la oferta frente a ese nuevo consumidor. Cultura turística es cómo, a partir de ese reconocimiento de lo otro, dimensionar el papel de los efectos que tiene, obviamente, en las comunidades y un trabajo muy conjunto con las comunidades. Un turismo inteligente que sea capacitado, excelente, pero que también tenga todas las líneas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente muy presentes. Aparte de la tecnología de la automatización, porque tienden a confundirse. La tecnología, recordemos que no es solamente en temas electrónicos, sino también de conocimiento. Y la automatización ya es un llamado que han hecho distintos países a cómo, por ejemplo, en los aeropuertos ya no coloco nada que tenga que ver con huellas, sino que sean lectores de retina, que no necesiten contacto alguno, o sean robots los que atienden varios de los procesos. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo la automatización empieza a permear un poco los servicios turísticos. Políticas conexas y asociadas, como les digo, y cuando vimos ese ecosistema del sector turístico, es cómo las afectaciones y todo lo que se decida va a afectar de alguna manera al sector turístico, por lo que se invita, y la invitación es que siempre que haya algún tipo de protocolo, de reglamentación sugerida frente a otros temas, el sector turístico esté muy pendiente de cómo afecta eso al sector. Aquí ejemplos son las sugerencias de cierres de los fines de semana, por ejemplo, los festivos. ¿Cómo va a impactar eso al sector? ¿Cómo impacta el predial? ¿Cómo impactan las posibles vacunas? ¿Cómo impacta las aperturas o no de los aeropuertos progresivamente? Entonces, todas estas políticas conexas siempre tenemos que tenerlas en el radar. Y la mayor relevancia de la ruralidad, más allá del abastecimiento, es cómo se da valor a la autenticidad, cómo se da valor precisamente a las comunidades que más allá de abastecernos en temas agropecuarios, pueden tomar un papel muchísimo más relevante. Frente a la pregunta de cómo nos reinventamos en el sector turístico en el país, nosotros aquí empiezan a aparecer varias palabras, ¿no? Que ya también las ha tenido y las ha nombrado Sandra: la mesura, la progresividad, la solidaridad y la resiliencia. Yo creo que son 4 conceptos que tenemos que tener muy sobre la mesa. Y en temas de mesura es que está primero la salud. La salud es lo primordial, o si no, pues ahí sí no vamos a tener ni con quién emplear, ni con quién, ni quién reciba, si no nos cuidamos ahorita. Y precisamente esa es la línea también que nos da la Organización Mundial de Turismo a través de sus 23 recomendaciones. La progresividad, y es planearnos por etapas. La solidaridad, y es cómo el sector turístico sirve hoy para atender la pandemia y cómo ser proveedor dentro de los servicios sanitarios. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos los inventarios de las habitaciones y los tenemos georreferenciados al lado de los hospitales para que en caso tal sean utilizados como, aunque sea resguardos de médicos o para otras enfermedades distintas al COVID, o servicios de lavandería, servicios de alimentos y bebidas, cómo los restaurantes empiezan a hacer menús solidarios para la población vulnerable, eh, cómo centros como Movistar, por ejemplo, están sirviendo hoy de central de mercados y de abastecimiento para plataformas como Merkeo y otras para proveeduría inteligente.
Bueno, entonces aquí miles de ejemplos en Bogotá se han dado de eso y cómo el sector turístico siempre está levantando la mano y decir yo ayudo. Eso en la psiquis de todo el mundo es muy bien recibido y yo siempre digo que el que actúa bien le va muy bien. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer todos. Y obviamente la resiliencia de la que ya hemos hablado. Una cosa es la sostenibilidad y casi siempre que hablamos de sostenibilidad en el turismo se nos viene rápidamente el turismo de naturaleza a la cabeza, pero yo creo que la sostenibilidad tiene que ir más allá, es como un principio fundamental del turismo. El turismo es sostenible o ya no debería llamarse turismo. ¿Por qué? Porque uno es honesto o es deshonesto. Entonces uno no puede ser medio sostenible o tratar de ser sostenible, sino que precisamente esta es la oportunidad que nos da esta pandemia para que nos repensemos realmente si lo que hemos hablado desde hace más de 10 años diciendo a la gente, oiga, el turismo sostenible es importante, oiga, trabaja en temas sostenibles, pues nos llega la hora en que sí o sí tenemos que hacerlo precisamente porque ya es cuestión de vida y de salud. Más allá entonces la invitación de la sostenibilidad, evidentemente el turismo de naturaleza es de los grandes beneficiados de la sostenibilidad y de todos los llamados a la responsabilidad. La sostenibilidad debe permear todos los productos turísticos. Aquí solamente traje algunos, pero obviamente productos turísticos es lo que tenemos en Colombia, dada su biodiversidad y su multietnicidad. Tenemos naturaleza, aventura, entonces, por ejemplo, en aventura, ¿cómo revisamos las cuerdas, los materiales, las distancias en los botes, por ejemplo? En turismo de reuniones, ¿cómo vamos a manejar los aforos en los auditorios? La venta de boletas, por ejemplo, vía digital. Sol y playa, ¿cómo vamos a organizar las playas para la visita progresiva? Como en temas de cultura, en turismo religioso, por ejemplo, y de grandes aglomeraciones, la gastronomía, la artesanía empieza a tomar relevancia en todos los temas de sostenibilidad también, el náutico. Entonces, cómo desde la proveeduría y la entrega de servicios, todos los temas y todas las acciones y procedimientos que hagamos propendan y sumen precisamente a la sostenibilidad y a un mundo y a un planeta mejor. Esto asociado a unos servicios conexos y es como las aerolíneas también están pensando en sostenibilidad y en la contribución al planeta. Lo mismo la conectividad terrestre, los grandes espectáculos, el abastecimiento alimenticio y toda la cadena conexa al turismo también empieza a hablar en los mismos términos. Esto hace que traigan y se releven algunos aspectos muy importantes y conceptos claves como las capacidades de carga. Generalmente hablábamos de capacidades de carga en medios naturales que sí o sí ahora las tenemos que hacer, ¿cierto? Pero esas capacidades también deben hacerse en territorios urbanos, en atractivos turísticos, porque ya nos exige la salud hacer esta capacidad de carga y cómo eso se vuelve productivo también en la distribución de esa carga en los empresarios. Temas como economías circulares, hablamos de desperdicios de alimentos, por ejemplo, mediciones de huellas de carbono, energías limpias, la calidad, la austeridad y sobre todo el valor agregado. ¿Qué valor agregado estamos dejando en el ejercicio de nuestro turismo? La relevancia de lo local y obviamente el turismo como esa gran herramienta de pedagogía frente al comportamiento humano y el comportamiento frente al medio ambiente y aspectos sociales. ¿Qué aspectos nos impulsarían a este mejor vivir o nuevo entorno que se nos presenta? La gobernanza participativa. Yo siempre he sido muy amiga de preguntarle a todo el mundo cómo deberíamos hacer las cosas. La sostenibilidad social, aquí ejercicios de co-creación toman una relevancia y son factores clave precisamente para sentar a todos los actores que vienen relacionados con el turismo que se desarrolla en las localidades, en las comunidades, preguntar sus voluntades, si quieren, si no quieren, cómo lo quieren, qué habilidades tienen y a través de esa participación hacer unos ejercicios de gobernanza y de corresponsabilidad importantes que no solo impacte obviamente a nivel local, sino progresivamente a nivel nacional e internacional.
la oportunidad de trabajar en un turismo más inteligente, digámoslo así, en el cuidado de lo local y el ambiente, un destino auténtico, innovador, sostenible. Y ya para cerrar, ya por último, algunas ideas. No les voy a presentar evidentemente el programa ni el plan de Bogotá ni nada de estas cosas, para eso habrá otros espacios maravillosos, pero sí las recomendaciones es que aprovechemos todos estos encierros para capacitar y difundir a nuestra cadena de valor, qué tanto saben de las huellas de carbono, qué tanto tienen en la conciencia que son actuar en su actuar cotidiano, le aportan a la sostenibilidad, maneja los residuos sólidos, hablemos de bioseguridad. Todo el mundo habla de bioseguridad y nadie sabe al final cómo se materializa eso. Todo el mundo habla de cambio climático y lo mismo. Entonces tenemos que traducir y ser capaces de traducir ese discurso a la vida cotidiana. Programarse por etapas, teniendo en cuenta la distancia, el territorio, prepararnos, la responsabilidad, construir entre todos, fortalecer el sistema turístico, articularnos el sector privado y el sector público, y aquí yo agregaría la academia para poder trabajar todos juntos en resolver y buscar soluciones, porque en medio de la incertidumbre es la mejor vía. Una comunicación de doble vía. Generalmente nosotros desde lo público, tanto nacional como local, sacamos programas, pero no hemos preguntado si eso le sirve. Señor empresario, ¿eso le sirve? ¿Cómo le sirve? Entonces esos diálogos tienen que ser permanentes con todos los actores del sector. Estrategias comerciales diferenciadas, las empresas reinvertirse, pero no en cuestión de servicio. Yo no le puedo decir a un hotel reinvéntese, porque es que un hotel atiende huéspedes y las habitaciones, cómo las va a trasladar o cómo las va. Sin embargo, la adaptación en esos servicios sí se pueden hacer. Al gobierno nacional, obviamente, unas estrategias para el turismo interno y local, que va a ser el primero que se abra, y al final es unas nuevas formas, ¿no? Replantearnos ese modelo y progresivamente ir trabajando también con los ciudadanos en temas de apropiación. Nuestros ciudadanos van a ser los primeros que van a hablar de nuestras ciudades, de nuestros destinos, y si ellos no conocen qué atractivos hay, qué ha hecho y cómo se mueve el turismo, pues estamos perdiendo un tiempo valioso. Al final, el del día es una invitación a no parar, sigamos trabajando, sigamos reinventándonos, comuniquémonos y sigamos dialogando entre todos los actores. Entonces, básicamente, esta es de las grandes conclusiones que podría y mis aportes al diálogo en el día de hoy. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Carol, como por todas esas notas, ideas y recomendaciones fundamentales. Hay una frase con la que me quedo y que quiero subrayar, y dijiste: un turismo tiene que ser sostenible o no puede llamarse turismo. Yo creo que ya no es opcional, y la sostenibilidad pensada, porque a veces solo se habla de sostenibilidad ambiental, pero es una dimensión también social, de inclusión, de participación. Hablabas de gobernanza participativa, que es clave, y también, obviamente, de prosperidad económica. Creo que las dos coinciden en el tema relevante de los gobiernos locales y nacionales, la articulación también que debe haber entre sectores, la oportunidad para también aprender, para poder adaptarnos e innovar. Entonces, muchas gracias a las dos. Ahorita vamos a pasar entonces a esa pregunta cruzada, pero si me permiten antes algo, les mandan saludos desde varios lugares, entonces creo que es significativo y se los quiero transmitir. Hay gente conectada, perdónenme para que no se me pase ninguno de la lista. Hay gente desde Ecuador, desde Perú, hay gente en Francia, hay gente de varios lugares de nuestro país, como Casanare, Cauca, Arauca, de Guachetá y La Mesa en Cundinamarca, en Quindío, en Cali, Santander, San Andrés, Amazonas, Guajira y Bogotá. Entonces no quería como pasar al siguiente momento sin darles como esos saludos, y al final les voy a transmitir sin duda las preguntas. Entonces esto consiste en que se hacen una pregunta cruzada. Sandra le hace una pregunta a Carol y luego Carol una pregunta a Sandra y responde, por supuesto. Entonces, Sandra, tu pregunta para Carol. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Carol, por tu charla. Yo te quiero hacer una pregunta también un poco para poder resolver algo que sé que en muchos territorios y mucha gente que son operadores de turismo les están sufriendo con eso. Y hay territorios en donde la solidaridad y el colegaje es mejor, y otros en los que no lo es tanto. El turismo de naturaleza, el turismo en algunas ciudades es un poco
hay como mucha tensión, hay mucha competencia, un poco por la desorganización que hay. Y ante esta crisis, yo sí quisiera, por favor, que tú nos pudieras hacer una reflexión, una autocrítica del sector ante esa falta de organización que ha tenido en destinos, por ejemplo, tan importantes de sol y playa como son Santa Marta o Cartagena, en el Caribe en general. Cuéntanos un poquito con esa reflexión de autocrítica, pero también con un mensaje para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan también entender que necesitamos trabajar unidos. Eso es. Básicamente, yo tengo una frase y es, todos ponen como en la pirinola, todos ponen cero ego. Si uno entra aquí a trabajar y a pensar en que yo me salvo y mira a ver cómo me salvo yo, este no es momento para eso. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es que necesitamos a otros y pedir ayuda es válido, que todas las opiniones y todas las experiencias que se tengan desde cada uno de los aprendizajes y de las actividades que se desarrolle es valiosísima. Por eso es un llamado a la comunicación y al diálogo, y es un diálogo muy que si no nos cogemos todos de la mano, no va a funcionar. Y eso lo digo, por ejemplo, ya por experiencia. Hemos tenido, por ejemplo, temas en que se invitan a los empresarios, dices que eso no es para mí, yo no necesito de eso, yo no necesito el ego y es ese, yo no soy vulnerable, yo no necesito que me ayuden, eh, yo solito salgo, que ha hecho que muchos empresarios destinos y usted por qué está invitando a Bogotá y qué tiene Bogotá diferente de Marta Cali. Y le digo, esta siempre ha sido, no hay punto de comparación, porque es que Cartagena tiene sus potencialidades, Santa Marta tiene sus potencialidades. Yo no puedo hablar de sol y playa, ellos sí pueden hablar de sol y playa y cómo se comportan sus experiencias frente a este tema en el sol y playa. Entonces, más allá de estar compitiendo entre destinos, y eso es una invitación ya a Colombia, es cómo las entidades territoriales empiezan a unirse y empezamos a mirar entre todos para una sola parte. Yo te envío turistas, tú me envías turistas. Si tú tienes un potencial altísimo en un perfil, Sol y Playa, pues yo te envío gente para Sol y Playa y yo aquí tengo una música clásica divina, entonces mándame gente para que vean y todo el tema cultural de Bogotá. Entonces, más allá de competir, que era una de las grandes falencias también que teníamos, y todos haciendo de todo además, es cómo empezamos a trabajar en temas conjuntos y complementarios, en destinos, empresarios y todos los actores de la cadena. Y cuando hablo de actores, hablo de empleados. Entonces, hoy empleados tenemos meseros que están sin emplear, pero por el otro lado necesitamos domiciliarios con moto. Entonces, señor mesero, si usted tiene una moto que nos pueda ayudar a llevar en los domicilios a la población vulnerable, bienvenido. Entonces, es una invitación a que dialoguemos y a que trabajemos juntos. Más allá de extender la mano a ver cómo me ayudan, es también yo cómo ayudo con un ego dejado un poco de lado. Vale, Carol, muchas gracias. Tu pregunta para Sandra. Sí, básicamente, y es desde el conocimiento que ella tiene, sabemos que el hambre está afectando muchísimo también a muchas comunidades en el país. Entonces, siempre que les hablamos de temas de sostenibilidad, dicen, sí, ok, yo quiero ser sostenible, pero cuando todo esto pase, vamos a tener una necesidad muy grande también de recuperar lo que se ha perdido. Entonces, la línea es muy delgadita en seguimos insistiendo en ser sostenibles en temas de austeridad, medición, carga y toda esta cosa, o tú piensas desde tu experiencia que dadas las necesidades va a ser muy riesgoso también entrar a proteger medio ambiente, en tema de deforestación, en tema de tantas cosas que se ven precisamente cuando el hambre y la pobreza son más grandes que el cuidado del medio ambiente. Desde tu expertise, que lo tienes altísimo, ¿cómo ves esto?
Claro, la preocupación es muy grande. Digamos que coincidimos muchas personas que trabajamos en temas del análisis de ecosistemas, que la respuesta no va a ser favorable al menos que seamos muy conscientes y tengamos acciones muy decididas y que sean claramente comunicadas y que los gobiernos locales lo tengan claro. Porque si no, efectivamente esta pandemia puede generar un proceso de deterioro ecosistémico muy grande. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los amigos, y discúlpenme que yo siempre hablo del Caribe, pero pues es que yo vengo de allá, y pienso en la gente que deja de ser operador turístico para volver a ser pescadores. Y en este momento tenemos unos problemas de sobreexplotación de pesca importantes, pero la pesca es proteína directa para que la gente pueda resolver su comida. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una alianza virtuosa desde los gobiernos locales para poder, uno, mantener esos empleos o mantener esos ingresos mínimos de subsistencia para que la gente pueda comer y que no se vuelva la necesidad de subsistencia un motor más de deterioro de los ecosistemas que ya de por sí los tenemos deteriorados. Y coincido contigo en que este es un momento en el que necesitamos como reforzar esas asociaciones, de bajar el ego, de bajar las expectativas económicas que claramente para mucha gente se le van a reducir a cero, pero otros van a poder tener al menos unos márgenes, y es cómo logramos, y por eso hablaba en mi charla de la transformación de oficios. O sea, necesitamos mostrarle a los gobiernos locales y a los empresarios que todavía les queda algún margen, decir, vean, el turismo puede aportar en fortalecer esto que teníamos todavía unos huecos y unos vacíos, en infraestructuras, en restauración, y yo insisto mucho que este es el momento en que podemos utilizar tanto conocimiento de los operadores locales de turismo para procesos de restauración de manera colectiva y conjunta con las autoridades locales y con las corporaciones autónomas regionales. Podemos utilizar mucho su conocimiento de su mano de obra en eso que luego va a tener un beneficio para el turismo. Entonces yo creo que podemos, o sea, en este momento puede pasar cosas muy malas o pueden pasar cosas no tan malas. ¿De qué va a depender? De poder instalar mejor estos temas en el sector, en las autoridades locales y en aquellas regiones que dependen tanto del turismo y tanto del turismo de naturaleza. Y tres, de que el gobierno nacional lo tenga muy claro. Sé que el gobierno nacional ha atendido muy bien al sector turismo, sacó una resolución hace muy poco para poder garantizar los empleos de los guías turísticos. Entonces yo creo que ahí el sector debe ser muy propositivo para los gobiernos locales y los gobiernos nacionales en estos nuevos empleos para la biodiversidad. Y Tiago quiere salir en la charla. Súper invitado. Teletrabajo. Gracias a las dos. Voy a empezar a contarles las preguntas que han hecho a través del Facebook, del chat. Entonces creo que pues estaba para Sandra y se articula con lo que estabas hablando, por si quieres anotar algo más, pero me parece importante subrayar la pregunta que hace Freddy Zapata, y es de qué manera o qué acciones y qué actores creen ustedes que deben articularse específicamente en Colombia, en procesos colaborativos o de alta participación, para renacer o fortalecer o apoyar a los pequeños negocios y futuros emprendimientos del turismo. Y permítanme, porque Vilma Caicedo de Tumaco pregunta, relacionado con lo mismo, ¿qué procesos de gestión se deberían realizar en el mediano y largo plazo por parte de los entes territoriales locales para innovar en el sector turístico en regiones complejas como Tumaco? Entonces, Sandra, si quieres empezar. Yo creo que esto es un tema de organización a múltiples escalas. Uno, ustedes los operadores de turismo se tienen que agrupar y seguramente va a ser difícil en algunos territorios, pero tienen que arrancar. O sea, esto es un problema de todos y sé que en algunos lados cuesta mucho, pero arranquen, únanse. Yo espero que hoy en estas 400 y pico de personas que nos están viendo puedan quedarse ya compartidos teléfonos, WhatsApp, porque este espacio es para eso, para que nos unamos. Uno, entre ustedes, dentro del sector. Dos, creo que ese triángulo virtuoso de empresa, academia y gobiernos locales es fundamental. Creo que las universidades regionales, las universidades grandes, pequeñas, medianas, necesitan también ser útiles en estos momentos de reinvención y de redireccionar cosas.
los laboratorios de innovación y de emprendimiento que están por todo el territorio nacional tienen un papel fundamental en este momento, y ahí el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Ambiente deberían estar también trabajando con las corporaciones autónomas regionales. Entonces yo creo que hay, ¿y quién empieza esto? Yo creo que va a haber un momento de convergencia. El sector tiene que empujar, los gobiernos locales tienen que atender muchas cosas. Y yo creo que aquí lo más importante es que ustedes desde el sector, y seguramente muy de la mano con la academia, donde habremos profesores interesados en apoyar y en facilitar procesos, en acompañar procesos, les apoyemos, pero los gobiernos locales están desbordados. Lleguémosles con ideas, lleguémosles con propuestas, pero las propuestas sobre todo tienen que salir de ustedes, del territorio, de lo que ustedes, de sus realidades y de las oportunidades que ustedes vean para poder apoyar. Este es el momento de crear, de innovar y de ocurrir cosas que a uno le parecen como absurdas, propongámoslas, porque los gobiernos locales necesitan ideas para poder distribuir los recursos que tienen y para poder gestionar recursos adicionales. Entonces, yo creo que esto es un tema local, y de lo local se va subiendo y se va escalando, pero sí necesitamos articular gremios, universidades, empresas, y creo que hay otros actores que podrían facilitar. Las comunidades locales organizadas maravillosas que están haciendo, por ejemplo, en el Pacífico, turismo comunitario, o sea, están llamados a liderar y hacerse acompañar. Carol, ¿tú quieres agregar a esta co-creación por niveles? Carol, tu micrófono está cerrado. Ya, sí, no, básicamente totalmente de acuerdo con Sandra, con un sentimiento muy de construir entre todos, no esperando a que, como yo participo en este órgano, entonces a ver qué me van a dar, sino sé que no es fácil, sé que no es fácil para algunos que se voltea a mirar y la nevera está súper desocupada y se ve la caja y no está entrando nada, y esas decisiones así son muy difíciles, y pedir co-creación y pedir creatividad y adaptación y todo cuando uno tiene necesidades básicas insatisfechas es bastante complicado. Entonces, pero sí es una invitación a que esto va a pasar, esto va a pasar, y nos toca entre todos construir, colocar desde lo que sabemos cada uno, compartir información, a veces contar el problema que uno tiene le sirve al actor local para tomar la decisión, pero si el actor local no sabe que usted está sufriendo por esto, por esto y por esto, entonces pues no se va a enterar. Y dentro de esta gran bola de cristal, pues que ninguno de nosotros tenemos, la comunicación es la mejor herramienta que tenemos. Y hay una pregunta, Carol, allí ya, digamos, pasando del tema de la participación, de cómo conectarnos, que es fundamental. ¿Qué hacen acerca del turismo de negocios? Permítame, porque, o sea, hace puntualmente Alfonso García sobre el tema del turismo de bienestar. Luego, Caro, no pone su apellido, dice ese tipo de turismo en este momento de coyuntura. Sí, como vimos, por ejemplo, el turismo de bienestar es muy, a ver, en Bogotá decíamos, vamos con turismo de reuniones, con turismo cultural y complementarios, naturaleza y bienestar. Y el COVID nos hizo invertir la planeación. ¿Por qué? Porque como hemos visto, todo el tema de bienestar y la naturaleza tienen esa gran ventaja, y es el espacio abierto. El espacio abierto, el manejo de grupos pequeños, un manejo un poco más controlado de aforos, no tienen el problema que tienen ahorita los grandes auditorios, por ejemplo. Entonces, el turismo de bienestar y naturaleza es uno de los llamados a través de protocolos, ser los primeros dentro de los últimos. Sabemos que el turismo va a ser de los últimos sectores que va a entrar a la reactivación económica, pero dentro de esos últimos, los primeros que pueden estar entrando es todo lo relacionado con turismo de naturaleza y bienestar. Así no con las aglomeraciones y todo lo que lleve a aglomeración. Y estoy hablando de grandes espectáculos y de turismo de reuniones. En turismo de reuniones, por ejemplo, hemos hablado y muchos están dispuestos a empezar con eventos híbridos, es decir, manejo de lo digital y lo presencial con unos protocolos importantes para ir reactivando progresivamente, porque obviamente todos nuestros auditorios tienen también unos costos que pagar, tienen empleados y tienen una
una proveeduría importante, por ejemplo, como en carpas, en logística, que ahorita nos está empleando. Entonces, el turismo de reuniones y esta industria obviamente tiene que ser más ayudada de lo que está haciendo ahorita, porque es de las últimas que va a entrar, y ojalá aprenderla progresivamente, muy rápidamente, precisamente cuidando con protocolos de sanidad y las aglomeraciones, que es lo que preocupa más ahorita. Gracias, Carol. Sandra, ¿quieres agregar algo frente a esta pregunta? No, Entonces, una pregunta para ti. Una pregunta para ti que hace Elisa Patiño. Elisa Patiño es la directora de Sistema B para Latinoamérica y es egresada de la maestría en gerencia ambiental. Ella dice, muchas gracias por este grandioso espacio. ¿Cómo ven el impacto de las nuevas medidas? ¿Cómo ven o cómo ves mejor el impacto de las nuevas medidas de salubridad que van a incidir en el aumento de residuos? Porque ya no podrá tener recipientes de uso común entre los clientes y eso va a aumentar la generación de residuos. ese sin duda es un reto de economía circular. Y efectivamente, este es un trade-off en el que necesitamos incorporar nuevos materiales que puedan ser fácilmente reciclables y reutilizables. Yo creo que hay mecanismos, hay medidas, efectivamente va a haber un aumento en el consumo de algunos elementos, pero ahí es donde la economía circular y lo que ya se ha venido avanzando en materiales y en reciclaje debe entrar de manera urgente. O sea, yo creo que ahí el sector tiene tiene ya que recoger cosas que ya se han ido avanzando y que yo siento que es lo que hizo la pandemia fue acelerar procesos. O sea, ya están pasando cosas, necesitamos rápidamente empezar a incorporarlas. Entonces creo que la invitación es a que pensemos en la economía circular, veamos otros sectores en donde la economía circular está funcionando ya un poquito más estructurada y que el turismo se vuelva un sector pionero. Y aquí en esta facultad, y perdón por la cuña, tenemos a un profesor maravilloso, Barban Hoff, que ha estado liderando el proceso de economía circular con el gobierno nacional. Así que creo que, o sea, no, hablo por la Universidad de los Andes, pero estoy segura que en todas las regiones pueden estar en este momento abriéndose espacios de laboratorios de innovación para incorporar estos temas en los sectores. Carol, ¿tú quieres sumar algo a esta pregunta? Sí, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con que se nos vino ya y nos toca actuar. Es más allá de todo lo que veíamos y todas las sensibilizaciones que habíamos hecho sobre el desarrollo sostenible, un poco, ¿no? Tan alejado, ¿no? Al empresario le toca pensar desde ya en energías renovables, les toca empezar desde ya a manejar cómo vamos a manejar los residuos. Y aquí el tema de la comunicación, la pedagogía y sobre todo la innovación es cómo vamos a solventar precisamente todos estos y vamos a materializar el discurso, ¿no? Ese es el afán. Sí, y ahí, Carol, yo creo que el llamado importante y que lo está haciendo muy bien el director de Cotelco es el acompañamiento al gobierno nacional para que pueda generar los mecanismos financieros para que pueda mantener esta coyuntura. Yo creo que ahí hay hay un liderazgo gremial importante, pero es importante que ese liderazgo gremial recoja a todos, a los más pequeños, a los amigos que están allá con el buceo, a los amigos del aviturismo, a los amigos que hacen el transporte, porque yo no sé qué tanto realmente esté incorporado en esas solicitudes que se están haciendo desde los gremios. La última pregunta para las dos es una pregunta que me conmueve especialmente, la hace Andrea Pérez y dice, ¿qué recomendación, qué consejo ustedes le dan a quienes están estudiando el tema de turismo, están haciendo pregrados de turismo y están por graduarse? ¿Qué le dicen a los jóvenes que están en este sector? Carol, dale tú. Yo, yo veía en Facebook en los últimos días que por, se están graduando por ventanilla, ni siquiera por ventanilla, por correo electrónico y decían, no tuve fiesta, no tuve celebración y me estoy preguntando si vale la pena o no estudiar esto. Lo digo desde modo personal. Cuando yo decidí estudiar esto, tenía todavía las consecuencias del narcotráfico, de la guerra. Nadie daba un peso para quien estudiáramos turismo hace 20, 30 años. Y decían, pero eso ¿para qué? ¿Eso para qué sirve? Y la vida, y 25 años después, puedo decir con orgullo que estudié turismo, que hemos ayudado
y un turismo bien hecho ayuda a la pobreza del planeta, ayuda al cuidado del medio ambiente, ayuda a las comunidades, ayuda a hacer un planeta mejor, siempre y cuando se haga muy bien hecho. Quienes estén estudiando ahorita turismo, continúen, no dejen el sector, eh, que esto es coyuntural. Esto es coyuntural y por la coyuntura no se entristezcan ni tomen decisiones apresuradas. Esto va a pasar y van a tener la linda oportunidad en el corto, en el largo plazo de decir que esto valió la pena. Esto vale la pena, se los digo yo, que me he dedicado 20 años a esto vale la pena para construir país. Gracias, Yo complementaría, Carol, recordándoles a las personas que están estudiando que los seres humanos necesitamos, como es una necesidad vital, contemplar, o sea, maravillarnos, generar esa sensación interna de que algo nos conmueve, y eso puede ser el arte, puede ser la naturaleza, puede ser el descubrimiento de cosas nuevas. El turismo es un sector que ayuda a que los humanos podamos mantener esa capacidad de asombro. Como lo dice Carol, tiene que ser cada vez mejor, porque si hay muchas cosas que corregir, y en nuestro país más. Yo creo que se están haciendo bien en algunos casos, en otros, ustedes, los que están estudiando y les toca esta coyuntura y les toca ver que el mundo va a ser diferente, pueden ir a la raíz del turismo. ¿Cuál es la raíz del turismo? La capacidad de sorprendernos y de seguir despertando esa sensación humana, natural, innata, de querer seguir aprendiendo y seguir descubriendo. No podemos ser astronautas, pero en este planeta lo podemos hacer de muchas maneras. Así que no desfallezcan, es simplemente una cuestión de verlo con un enfoque diferente para el mundo que necesitamos que cambie, porque sí necesitamos que el mundo cambie. Gracias a las dos por este espacio de resiliencia, de inspiración, de oportunidad, de posibilidad. Hubo cerca de 450 personas conectadas a este encuentro por la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Sandra Vilardi, profesora de la Facultad de Administración, Carol Fajardo, nuestra directora del Instituto Distrital de Turismo. Gracias de verdad por este encuentro. Muchas gracias a ti, Diana, por la invitación. Y muchas gracias a todos por estar hasta Muchas gracias. Quedamos al servicio de todos. Un abrazo.